Ey, buena preguntita. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Gabo García de Paredes y les vengo a hablar el día de hoy sobre el tarot. La vez pasada que a mí me tocó hacer una buena preguntita, les hicimos un poll en nuestro Instagram, @buenapreguntapodcast, síganos. Les hicimos un poll para saber qué temas querían escuchar ustedes. En aquella vez salió la Atlántida como el tema que ustedes querían escuchar. Pero un tema que quedó de segundo por muy pocos votos fue este tema del tarot. Yo personalmente quedé curioso sobre el tema, así que decidí hacerlo ahorita de todas formas. También hace un rato hicimos un episodio sobre la astrología y cuando hicimos ese episodio de la astrología surgieron algunas preguntas tanto internas de nosotros como de nuestros oyentes sobre qué es el tarot y cómo el mismo se relaciona con la astrología. Entonces, para zanjar todas las dudas de todo el mundo, tanto nuestras como ustedes, hemos decidido traerles el día de hoy este episodio sobre el tarot. Y bueno, vamos a darle. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué es el tarot? El tarot es un mazo de cartas utilizado para la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Es la búsqueda de conocimiento oculto sobre lo que nos está sucediendo y también sobre lo que nos va a suceder en el futuro. La gente que utiliza las cartas del tarot lo hace para conseguir una perspectiva valiosa del pasado, para entender su presente y para revelar quizás alternativas posibles para su futuro. En este sentido, digamos que el tarot es un poco como el horóscopo, que se utiliza para responder preguntas que podamos tener sobre nuestra vida o para buscar una guía espiritual para poder procesar lo que nos está sucediendo en el momento o para afrontar lo que nos pueda deparar el futuro. Y también se puede usar las tarjetas para meditaciones guiadas o para incluso hacer hechizos. Y bueno, esto de las brujas modernas es un tema para otro episodio. Entonces, ¿de dónde sale todo esto del tarot y de la adivinación usando las cartas del tarot? Bueno, la palabra tarot sale de una palabra italiana, que es tarocchi. Y tarocchi quiere decir tonterías o foolishness, digamos, la palabra en inglés. Y esto es porque el tarot empezó como un juego de cartas. O sea, así como los juegos de barajas que tenemos, Tatuca, Péskalo, todo esto, el tarot empezó como un juego de naipes, así mismito. Llegó a Europa por Italia a principios del siglo XV como un juego de cartas, como mencionaba. Y probablemente vino desde Egipto, pero se propagó rápidamente por todo el viejo continente. Entonces, antes de que existiera la imprenta, las cartas se tenían que pintar a mano. Entonces esto hizo que se desarrollaran muchísimas versiones diferentes del juego de tarot en todos los países distintos. Y al principio también, por todo este tema de que eran pintadas a mano las cartas, era muy caro conseguir estas cartas. Entonces solamente las familias adineradas podían comprar estas cartas y podían jugar el tarot. Una vez que se inventó la imprenta, sin embargo, estas cartas se volvieron fáciles de imprimir. Y entonces cuando las cartas se empezaron a imprimir, el tarot se empezó a popularizar, digamos, por toda Europa. Hoy por hoy el juego del tarot, digamos, de barajas, así como lo jugaban anteriormente, sigue siendo bastante popular en Francia. Pero, ok, ya sabemos cómo salieron las cartas del tarot, digamos, o cómo se crearon, pero cómo llegan a ser relacionadas con todo lo oculto y con todos estos temas de la adivinación. Bueno, resulta que en el año 1781, un masón francés, sí, un masón de los masones, un masón francés llamado Antoine Cour de Gébelin publicó un análisis complejo de toda la simbología relacionada a las cartas del tarot. Y él lo que hizo fue que relacionó todas las imágenes que venían en las cartas del tarot con los secretos y con todos los temas ocultos de los sacerdotes egipcios. Entonces, lo que él decía era que
este era un conocimiento oculto que había llegado incluso a los dirigentes de la Iglesia Católica en Roma, pero que los dirigentes de la Iglesia Católica habían tratado de mantenerlo todo como un secreto. Entonces, por eso era que nadie sabía del tema. La realidad es que no había ningún tipo de evidencia histórica para apoyar nada de lo que decía de Gebelán, pero la gente adinerada de la época, que estaba súper interesada en todo lo oculto, lo fue a comprar de una vez. Fueron a comprar estas tarjetas de una vez. Y bueno, esto es un tema que quizás hayan escuchado antes. Todo este tema de la aristocracia aburrida en los siglos XVIII, XIX y XX que se metieron en todo lo oculto. Entonces este mismo grupo de gente se metió de lleno dentro de las cartas del tarot. Pero unos años más tarde, un señor que se llamaba Jean-Baptiste Alliet, mejor conocido como Eteilá, que es Alliet al revés, él sacó su propio análisis de las cartas del tarot. Y él empezó a vender un producto o un mazo de cartas que era exclusivamente para uso de adivinación. Si antes las cartas del tarot se usaban para juegos como para la adivinación, las cartas del señor Eteilá eran las primeras que eran exclusivamente para la adivinación. Hoy por hoy existen cientos de mazos diferentes. Existe todavía el del señor de Gebelán, existe el del señor Eteilá, pero ninguno es tan común o tan conocido como el que se conoce como el mazo Rider-Waite-Smith. Este mazo fue producido por el señor Arthur Edward Waite, que rechazaba por completo esta idea que tenían sus predecesores de que las cartas del tarot tenían algo que ver con lo secreto o lo oculto de Egipto. El señor Waite creía en vez que las imágenes de las cartas en sí traían muchísima simbología que podía ser utilizada para la adivinación. Entonces, un cambio importante sucedió a la hora de crear este mazo Rider-Waite-Smith. Lo que pasaba era que antes las cartas del tarot, como cualquier baraja que usamos ahora, no tenían ninguna imagen que fuese muy explicativa o que ayudara a la lectura o a la adivinación. Entonces, digamos, si una carta antigua era un 5 de espadas, muy parecido a como son nuestros 5 de espadas hoy por hoy, en la carta se veían 5 espadas y más nada. Pero cuando el señor Waite decidió crear el mazo Rider-Waite-Smith, incluyeron imágenes muchísimo más claras de personas, de elementos de la naturaleza o de diferentes situaciones que permitieran que la adivinación se hiciera muchísimo más fácil. Entonces, una persona que leyera una carta de un mazo Rider-Waite-Smith podía ver qué estaba sucediendo en la carta, digamos, una persona siendo impalada por espadas, y entender un poco más fácil cuál era el significado de la carta a la hora de adivinar. Entonces, por la facilidad de entender lo que está pasando en una carta y la facilidad de interpretarlo hacia lo que nos está sucediendo en el momento, lo que nos puede suceder en el futuro, se dice que el tarot es la herramienta más democrática utilizada hoy por hoy para la adivinación, incluso más democrática o más fácil de usar que el mismo horóscopo. Ok, entonces, ya saben qué es el tarot, ya saben de dónde viene el tarot, y ahora viene lo que estaban esperando. ¿Cómo funciona una lectura de cartas del tarot? Estoy muy seguro que algunos de nuestros oyentes tendrán una idea muy clara de cómo funciona una lectura de cartas. Quizás lo han experimentado en el pasado. Yo personalmente no lo he experimentado, pero voy a intentar de explicar esto de la manera más clara posible según todos los videos de YouTube que he visto de lecturas de cartas. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. En un mazo de cartas del tarot hay 78 cartas. 22 de estas cartas son llamadas arcanos mayores y las 56 que quedan son conocidas como arcanos menores. Los arcanos mayores tienen un nombre en la parte de abajo de la carta, son las más fuertes y son las que enseñan quizás una vista más general de lo que nos está sucediendo en la vida y nos da pistas sobre situaciones
que puedan durar más o que tengan un efecto más a largo plazo, digamos, sobre nuestra vida. Los arcanos menores, entonces, se relacionan a cosas más cotidianas, a cosas que nos pueden estar sucediendo cada día, digamos. Entonces, las arcanas menores tienen palos muy parecidos a los palos que tienen las barajas que tenemos ahora, digamos, la cocal, los diamantes, etc. Los palos de las arcanas menores del tarot son 4 también, y son las espadas, las varas, las copas y las monedas. Y cada palo tiene 14 cartas. Entonces, cada carta tiene un significado al derecho y un significado al revés. El significado al derecho es el significado normal de la carta, y el significado al revés puede ser o el significado regular de la carta, solo que más débil, o bien también puede ser el significado opuesto al significado al derecho. Y bueno, ¿cómo uno puede saber cuál es el significado de cada carta? Tanto al derecho como al revés. Bueno, todos los mazos tienen un autor y un ilustrador. A veces puede ser la misma persona y a veces no. Y entonces los autores son personas que en teoría han estudiado las cartas, han estudiado los patrones de vida y muestran estos conocimientos a través del simbolismo de las imágenes de las cartas. Los autores hacen manuales para que uno pueda leer las cartas que ellos pintan y para que uno pueda entender cuál es el simbolismo detrás de los colores y de las imágenes que tienen. Y estos manuales pueden ser encontrados o con los mazos de las cartas una vez que uno los compra, o pueden ser encontrados también en internet, o pueden ser encontrados en apps. Hay muchos apps que dan los significados de las cartas de el mazo de Rider-Waite-Smith, por ejemplo. Y bueno, aparte de los diferentes significados de las cartas, también hay diferentes tipos de lecturas de las cartas. Entonces, algunas lecturas pueden ser de preguntas y otras pueden ser lecturas generales. Las lecturas de preguntas, como dice su nombre, son cuando uno tiene una pregunta específica que uno quiere que las cartas lo ayuden a descifrar. Y las lecturas generales son cuando una persona quiere encontrar algún tipo de guía general sobre cualquier tipo de cosa que le puede estar pasando en su vida. También hay varias diferentes corrientes de pensamiento sobre cómo deben suceder estas lecturas. O sea, hay gente que se lee las cartas del tarot para sí mismos, para entender las cosas que le están pasando en su propia vida. Y hay gente, digamos, los psíquicos de verdad, y que conste que estoy usando comillas para esto. Los psíquicos de verdad dicen que uno no debe leerse las cartas para sí mismo, que siempre uno debe buscar que alguien más le lea las cartas a uno, porque así esa persona puede dar una vista más objetiva sobre la lectura. Entonces, para terminar, les explico el proceso de leer las cartas. El proceso es el siguiente: las cartas se barajean, uno saca las cartas diferentes, las pone en formaciones y luego las lee. Entonces, las cartas están supuestas a ser barajeadas exclusivamente por la persona a quien le están haciendo la lectura. Digamos, el cliente de la lectura es el que barajea las cartas. Entonces, saca las cartas que quiere, que se sienten correctas para esa persona, y las pone en diferentes formaciones. Hay una formación, por ejemplo, que es de 3 cartas, una al lado de la otra. La primera carta significa el pasado, la segunda carta significa el presente y la tercera significa el futuro. Hay formaciones más complejas, como una formación de 8 cartas, donde se hacen como 3 columnas y las cartas tienen diferentes significados. Por ejemplo, la primera es el tema de la lectura en general, la segunda dice algo sobre el pasado, la tercera sobre el presente, la cuarta sobre el futuro, la quinta sobre acciones que debes tomar, la sexta sobre influencias que están afectándote en tu vida, la séptima sobre tus esperanzas y tus miedos, y la octava sobre los resultados que puedes esperar. Y finalmente hay formaciones más complicadas que se usan incluso más que estas dos que he descrito. Una se llama, por ejemplo, la cruz celta. Pero el punto es que cada carta dentro de la formación tiene un significado diferente. Y bueno, al final la respuesta que uno obtiene de una lectura es muy parecida a la respuesta de un horóscopo. Te dice cosas relativamente generales, abiertas a la interpretación, que uno puede ver cómo encajan con lo que le está sucediendo en su vida. Y bueno, ya para terminar, les voy a contar un poquito sobre qué pienso yo personalmente al respecto de todo este tema. Y bueno, honestamente, no tengo muchas opiniones, que digamos.
cuando hablamos de la astrología, por ejemplo, hablamos mucho de cómo hay gente que se siente que no tiene mucho control sobre su vida, entonces ellos como que encuentran, digamos, paz, encuentran confort, comodidad dentro de tener algún tipo de guía, dentro de sentirse que hay alguna fuerza superior que los está ayudando o que los está llevando por algún camino específico. Y esta es la gente que como que les interesa más, digamos, todo este tema del tarot, los temas de la astrología, etcétera. Y normal, pues, o sea, para mí, si este tipo de cosas te dan algún tipo de seguridad, te ayudan a subirte la autoestima, te ayudan a sentirte mejor sobre las decisiones que tomas, entonces no tiene nada de malo, ¿no? Y también, muy parecido, en el episodio de la astrología hablamos sobre cómo muchas de estas cosas, llámese los horóscopos o el tarot, son buenas herramientas para la introspección, pues. Como que al leer una carta, al momento de ver qué significa esa carta y qué está supuesta a significar dentro de la formación en la lectura, digamos, si yo leo alguna carta que tenga que ver con mi presente o que me está supuesta a dar respuestas sobre mi presente, el simple hecho de parar y pensar más a profundidad o tomarme un momento para hacer introspección sobre lo que esa carta me dice y sobre cuánto puede realmente ajustarse o equivocarse sobre lo que me está sucediendo, me está forzando a pensar sobre mí y sobre lo que estoy haciendo. Y al final del día siempre uno sale con más propósito luego a hacer introspección. Y me parece que no hay nada de malo y más bien mucho de bueno en forzarte a hacer introspección con este tipo de herramientas, pues. Y bueno, o sea, normal. Yo personalmente no creo que estas cartas tengan ningún tipo de poderes reales. Es lo mismo que con la astrología. Como que yo no creo que realmente una carta pueda decirme algo que yo no sepa sobre mi vida. Yo no creo que una carta tenga poderes sobrenaturales para saber lo que me está sucediendo a mí. Pero dentro de todo, como herramienta para pensar más yo y para cuestionarme lo que estoy haciendo dentro de mi vida, pienso que es bueno. Y si le alegran los días o si entretienen o si le dan más seguridad a alguien, entonces no tiene nada de malo. Y obviamente no pienso que son diabólicas ni nada parecido. Eso me parece una ridiculez. Pero bueno, chicos, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy sobre el tarot. Si les quedaron algunas preguntas, los exhorto a que por favor nos digan por DM o en nuestros comentarios en Instagram. Les exhorto también a que si tienen alguna otra pregunta que les gustaría que dijéramos o exploráramos dentro de nuestros episodios largos o dentro de nuestros episodios cortos, por favor, contáctenos. A nosotros nos encanta hablar con ustedes en nuestras redes sociales, de verdad que sí. Y les recuerdo esas redes sociales para que puedan ir a conversarnos por allá. Somos @buenapreguntapodcast en Instagram, @buenapregunta_abajo en Twitter. Y tenemos un Patreon en el cual nos pueden encontrar como /buenapregunta o como Buena Pregunta en el buscador. Y bueno, sin más nada, chicos, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima. Los queremos mucho. Los quiero mucho. Chao, chao. Buena Pregunta es una producción de podcasts artesanales. Música a cargo de Alicia Chanis. Si les gustó el podcast, no se olviden de ponernos 5 estrellitas y si quieren contactar al equipo, nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes.